Estimados aprendices, muy buenos días, bendiciones para todos. En este espacio voy a hacer de pronto un refuerzo a la explicación relacionada con matriz de peligros. Entonces, les estoy compartiendo en pantalla, ustedes podrán observar el formato de matriz con un riesgo ya evaluado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo la representación o colocando como ejemplo una fábrica o empresas de confecciones. Si nos podemos dar cuenta, pues en primera instancia se deben identificar todos los procesos con los que cuenta la empresa. Los procesos son las áreas en las cuales está dividida la organización y por lo tanto, pues nos damos cuenta que en cada área o en cada proceso van a existir peligros que pueden poner precisamente en riesgo la salud de los trabajadores. En este caso, pues uno de los procesos escogidos fue el proceso de producción. Como se trata de una empresa que elabora, es decir, que tiene como entradas materias primas, hay un proceso de transformación y hay una salida que es un producto terminado, pues iniciamos precisamente con el área de producción, pero bien usted puede tomar el área logística, porque existe de pronto una logística de distribución del producto, dependiendo del tipo de empresa, o una logística de compras. Entonces también es importante pues, en el área de compras todo lo relacionado con la adquisición de materias primas. En el área administrativa hay unas personas que tienen unas funciones, unos cargos, pues donde deben desarrollar algunas actividades y pues vamos a encontrar peligros asociados. Pero sin duda alguna, cuando se trata de un proceso productivo, las áreas donde existen mayores riesgos o donde pueden ocurrir precisamente situaciones que puedan generar mayor peligro es precisamente en el área de producción. Entonces tomamos como ejemplo el área operativa. Después de tomar e identificar el área, pues vamos a identificar cuál es el cargo de los que se encuentran en esa área que vamos a identificar. Entonces, en el área operativa podemos encontrar diferentes cargos, diferentes actividades, personas que realizan distintas funciones. Entonces, vamos a analizar el trabajo o las actividades que realiza una operadora de confección, operadora. ¿Cuál es esta persona? Pues la que se encarga de elaborar las piezas. Son los lugares que vamos a describir el espacio físico, el sitio donde la persona desarrolla su labor. La actividad, pues obviamente la persona se va a encargar de confeccionar las prendas. La tarea, ¿qué es la tarea? La tarea es especificar mucho más esa actividad para la cual el trabajador estamos evaluando es contratado. Entonces, pues una actividad que hace referencia a la parte de la confección es el armado de piezas. Entonces, por ejemplo, una tarea puede ser cortar piezas, otra tarea puede colocar, aplicar, hacerle el acabado final a la pieza. Otra de pronto puede ser planchar la pieza, etc. Entonces tomamos como tarea armar piezas. Cuando cogemos los dos, por decirlo así, partes de la tela y la vamos a unir para ir conformando como tal el producto final, que puede ser una blusa, una falda, un vestido, etc. La tarea es rutinaria, pues claro que sí. ¿Qué peligro vamos a identificar? Pues obviamente vamos a tomar de la clasificación que nosotros conocemos, donde hay 7 factores de riesgo, nos vamos a enfocar en los ergonómicos. Dentro de los factores de riesgo ergonómicos que pueden afectar precisamente esta actividad está la postura forzada. ¿Por qué postura forzada? Porque nos damos cuenta que la persona va a estar la mayor parte del tiempo pues, sentado en una máquina haciendo su actividad. ¿Cuáles van a ser los posibles efectos? Bueno, si el puesto de trabajo no está diseñado ergonómicamente, obviamente pues se van a presentar lumbalgias crónicas, se pueden presentar artritis, desórdenes musculoesqueléticos. ¿Qué controles tenemos? Pues en este caso pues el control se tiene que hacer en la fuente, que viene siendo como digamos, la fuente viene siendo como
aquel medio aquel medio que me genera el peligro. Entonces, en este caso, el medio que me puede generar el peligro va a ser precisamente la máquina de coser donde la persona está desarrollando el trabajo y pues obviamente incluido con la silla. Entonces, aquí en este momento no existe ningún control. En el medio, pues un control en el medio para este caso no aplica porque sería de pronto un control que se debe hacer a todas las personas que están desarrollando ese trabajo y aquí el control debe ser de forma individual. Y pues en el individuo nos damos cuenta de que aquí no lo aplica, sino que tampoco existe. Entonces, teniendo como premisa esa situación, vamos a darle una valoración. En la tabla de nivel de eficiencia que va de 0 a 10, tomamos una valoración de 6 que significa alto, es decir, el nivel de eficiencia es representativo si el riesgo se materializa para este caso. El nivel de exposición al riesgo sin duda alguna es 4, el peligro de postura forzada es continuo porque ella va a estar continuamente sentada desarrollando su actividad laboral. El nivel de probabilidad que es multiplicar nivel de eficiencia por nivel de exposición, pues me da 24, 6 por 4, 24. Y la representación definitivamente, si yo multiplico esto por esto, me significa que es un nivel de eficiencia muy alto. ¿Esto qué implica? Que de no ejercer inmediatamente un control sobre este peligro, esta persona tiende a sufrir cualquiera de esos efectos que están ahí registrados. Y si vamos a medir el nivel de consecuencias, pues el nivel de consecuencias me va a medir en condiciones de salud, o sea, digamos, cuál es lo peor que le puede ocurrir a esa persona. La ponderación va a ser de 60. ¿Qué significa 60? 60 quiere decir que la salud de esta persona se va a ver afectada en el evento que el riesgo se materialice, ¿cierto? Vemos que personas de pronto con unas patologías asociadas a las desviaciones de columna, a los problemas de columna, a la artrosis, a la artritis, debido precisamente a la postura que forzaron por años de trabajo. Entonces, en este caso, le damos una ponderación de 60, lo cual nos conlleva que el nivel de riesgo es 1440. Este 1440 sale de multiplicar nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. Si nos vamos a la tabla de interpretación de nivel de riesgos, quiere decir de que el riesgo es verdaderamente elevado, es decir, el riesgo 1. El riesgo no es aceptable. Estos valores ustedes los pueden corroborar utilizando precisamente las tablas de GTC 45. Vámonos a las tablas. Ustedes pueden corroborar utilizando las tablas, por ejemplo, nivel de eficiencia, para este caso es 6, nivel de exposición 4. Si buscamos nivel de eficiencia 6 por nivel de exposición nos da 24, lo que indica que es muy alto. Nos vamos a cuál va a ser la consecuencia que va a dejar este riesgo. Nos da una consecuencia de 60, ¿verdad? Porque al analizar precisamente como el panorama que nos está mostrando esta patología y las situaciones que se presentan en la empresa, descarto un leve, ¿cierto? Porque no va a ser una lesión que va a ser irrisoria ni que no va a requerir hospitalización. Y pues obviamente descarto el mortal o catastrófico, pero sí le colocaría una lesión grave que puede generar consecuencias irreparables, ¿ok? Y eso incluso hasta la persona con el paso del tiempo, aun cuando no haya culminado todavía no haya alcanzado su periodo de jubilación y esté todavía en edad activa para trabajar, si presenta una condición de salud, una patología asociada al trabajo que desempeña, ¿cierto? Esta persona fácilmente, después que se le haga seguimiento con medicina laboral y se ve que de pronto la condición no tiene reversa, la persona se le puede hacer una evaluación para determinar su pérdida de capacidad laboral. Si se alcanza ese porcentaje de más del 50%, pues esta persona puede solicitar su pensión de invalidez, porque una persona que lastimosamente pierda su capacidad laboral, ¿cómo va a responder ante un trabajo? Y pues obviamente por eso es
los mecanismos de prevención que deben instaurar las empresas pues para evitar precisamente que una situación llegue a esos extremos. Entonces, ya de antemano conocemos aquí, por ejemplo, que el nivel de riesgo está catalogado como riesgo 1, nivel de probabilidad 24, nivel de consecuencia 60, me da 1440. Entonces, bajo esa premisa, ahora se me perdió la matriz, aquí está. Vamos a hacer otro ejercicio, o sea, podemos incluso, voy a rodarme un poquito, vamos a utilizar el mismo, un segundito, vamos a bajar y vamos a copiar, ¿cierto? Digamos que en la misma área, al mismo trabajador, pero vamos a de pronto evaluar otro peligro. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente está trabajando ante una máquina de coser. Puede ser mecánico, puede ser eléctrico. Y aquí la descripción del peligro, ¿cuál puede ser? Pues aquí en la descripción del peligro puede ser relacionado precisamente con los daños de la máquina, puede ser desprendimiento de partes o en movimiento. ¿Sí? La orientación. Más bien partes en movimiento. ¿Cierto? ¿Qué significa este peligro de partes en movimiento? Que de pronto la máquina, al desarrollar su trabajo, puede como tal lesionar al trabajador, valga la redundancia, si no existe de pronto un control, o si la persona de pronto no tiene la capacitación o la experiencia adecuada para poder desarrollar su labor. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos posibles que puede generar este peligro? Puede ser atrapamientos, lesiones en miembros superiores, ¿verdad? Específicamente manos y dedos, para hacer de pronto un poquito más específico. Es cuando se habla de atrapamiento, puede ser también contusiones, golpes y contusiones. Cuando hablo de lesiones puede ser puyazos, puede ser inserciones, etc. Controles existentes, bueno, vamos con la misma premisa. Hasta el momento pues no hay controles, no aplica en el medio y no existe tampoco en el individuo. Si yo estoy evaluando pues este riesgo, vamos a identificar precisamente cuál es el nivel de eficiencia. Aunque la máquina se ve inofensiva y tengo una agujita, se han presentado accidentes donde las consecuencias pueden ser graves. De pronto no mortales, porque no estamos hablando de una sierra circular ni nada por el estilo, ¿verdad? O de una máquina enorme que puede incluso, hemos visto incluso videos y casos donde las personas pierden la vida en su manipulación, en máquinas que trituran, que hacen cosas y si pierden el equilibrio, bueno, bárbaro, ¿cierto? Pero aquí se pueden presentar lesiones bastante graves a nivel de los miembros inferiores. Imagínense de pronto un accidente donde con la aguja se puede atravesar algún tendón. Eso puede limitar la capacidad laboral de la persona. Entonces, con respecto al nivel de deficiencia, yo no sé ustedes, pero yo manejaría el criterio de 6. O bueno, o de pronto puede ser un 2 porque de igual manera con la experiencia y
pues la manera de pronto de trabajar, hay algunas empresas que sí las máquinas tienen guardas de seguridad, se le puede trabajar un 2, pero como en este caso no hay un control, aquí no nos dicen de que la máquina de pronto tenga una guarda de seguridad, entonces vamos a darle 6. Un nivel de exposición del riesgo, obviamente, es la máquina donde tú permaneces todo el tiempo, entonces vamos a darle un nivel de 4. Igual 6 por 4, 24, vamos a colocarlo formulado. ¿Cierto? Muy alto. Ahora vamos a determinar pues el nivel de consecuencia. Con respecto a este caso, si nos vamos a la tabla de nivel de consecuencia, pues vamos a determinar qué es lo peor que le puede ocurrir a esta persona. En este caso, quizás en el ejemplo anterior, la consecuencia da mucho más para una enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la persona va trabajando, va representando molestias, creo incluso con una compañera que es ahora muy joven, tiene 29 años, nos compartió pues que ella por algún tiempo, alrededor de 3 años, estuvo trabajando en fábricas de confecciones y ya precisamente en el desarrollo de esa actividad y ella estaba adquiriendo unas patologías asociadas con su labor. Entonces, tenemos el caso vivencial. Pero aquí estamos hablando de pronto de lesiones que pueda generar la máquina. Yo diría que para este caso yo no le daría un 60. Yo me enfocaría mucho más como en el tema de accidentes. Y de pronto, en este caso, y pues teniendo en cuenta los controles y la peor consecuencia, yo me atrevería a decirte que puede ser un 25, porque si bien se pueden presentar accidentes, no van a ser accidentes que te van a limitar, que te van a generar una incapacidad irreversible, o sea, indefinida, sino que puede ser en el peor de los casos, hasta 6 meses, pero con el paso del tiempo tú puedes reanudar tu oficio, requieres de pronto alguna terapia, si de pronto tienes alguna lesión de operación en la mano, etcétera, causada precisamente por las partes de movimiento, porque aquí estamos hablando más que todo como de accidentes, no de enfermedad. Yo le daré un 25, entonces no sé ustedes es el criterio de ustedes, pero para tener el ejemplo yo le daré un 25. Sin embargo, aun cuando el nivel de consecuencia no es tan elevado, miren que la situación sigue siendo crítica. El riesgo no aceptado, ¿cierto? Igual tenemos el mismo número de expuestos. Y el 600, si ustedes se dan cuenta, pues a partir de 600 estamos hablando de riesgo 1. Entonces aquí pueden ser lesiones en miembros superiores, dedos y manos. Golpes y contusiones puede generar las partes en movimiento también. Igual aquí los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Y vienen los controles, ¿cuáles son los controles que nosotros vamos a aplicar precisamente para minimizar estos riesgos? Entonces, aquí pues en la parte de eliminación pues no aplica el control, pero en sustitución, si la máquina de pronto ya no está en buen estado, sería sustituir por máquina en buen estado. Sustituir fuente generadora sustituir, sí, porque en este caso se va a sustituir la máquina, no la tecnología, sino cambiarla. Ya. Si yo tengo de pronto una máquina en mal estado, pues lo ideal es
cambiarle. En este caso yo no estoy eliminando el peligro, sino simplemente que si la máquina no se encuentra en mal estado, pues lo que tengo que hacer es sustituirla. Un control de ingeniería que se le puede aplicar. Bueno, podemos seguir aplicando un diseño ergonómico. Bueno, diseño ergonómico aplica más de pronto para riesgo ergonómico. Pero pues para este caso, pues control de procesos. O cambio de tecnología. ¿Qué implica un cambio de tecnología? En este caso implica de que el tipo de tecnología que yo estoy utilizando lo voy a cambiar por uno de pronto mucho más moderno, mucho más actualizado. Ahora mismo de pronto en el mercado hay unas máquinas que podían ser funcionales, pero la estamos reemplazando por otro tipo de máquinas que de pronto son un poco más completas y que pues pueden facilitar incluso la producción. Si con aquella máquina yo de pronto podía elaborar 20 prendas al día, con esta voy a garantizar de pronto la elaboración de 50, o sea, va a facilitar mucho más el proceso. Y bueno, los controles que se deben desarrollar para estos riesgos están más que todo enfocados en el mantenimiento preventivo. ¿Por qué mantenimiento preventivo? Porque es fundamental que antes de incluso de iniciar la jornada laboral, el operador esté en la capacidad de revisar y verificar si la máquina está trabajando o no. Ya, eso en ese orden de ideas. Y pues obviamente lo relacionado con las capacitaciones. Y bueno, con respecto a los elementos de protección personal, pues básicamente para estos casos, si normalmente lo que de pronto utilizan las personas pues para evitar, o las modistas para evitar lesiones son comodidades, pero como se trata de una máquina, pues en este caso quizás no apliquen. Cuando estamos hablando precisamente de lo que corresponde a este riesgo, porque de pronto yo puedo utilizar un descansapiés, puedo utilizar una silla ergonómica, pero para este caso el riesgo al que se hace referencia es pues a la parte mecánica de la máquina. Bueno chicos, espero que con esta corta explicación ustedes despejen todas dudas e inquietudes con relación pues a la temática relacionada con matriz de riesgos. Estaré compartiendo pues el video en cuanto precisamente como tal descargue de la página. Me dispongo a dejar de grabar. Bendiciones y feliz resto del día.